Bienvenidos a este impacto político a 9 días, primer día de diciembre, ¿eh? A 9 días exactamente estamos del recambio presidencial, donde muchas cosas están pasando. Bueno, ya te habrás enterado en materia económica, aumentó la nafta en el día de hoy, que es uno de los 4 temas que vamos a estar abordando, lo que tiene que ver con la economía. ¿Cómo están las canastas, la canasta navideña que todos empiezan a pensar? Imagínense que diciembre es un mes de festejos de por sí, y donde uno empieza a ver otras cosas, ¿no? Tiene cócteles, tiene encuentros, tiene asados. Bueno, y eso parece que de un año a otro los números son verdaderamente impactantes. Está Juan Enrique, en un ratito voy a estar charlando con él. También, crecer para pagar. Lo dijo el presidente electo Alberto Fernández, con lo cual ya está dando, en esta transición que está llevando adelante, está dando bastantes puntos para ir teniendo en cuenta de cómo va a ser el manejo de la economía a partir del 10 de diciembre. Y por otro lado, bueno, vamos a hablar de un tema que creo que nos interesa a todos, como es Aerolíneas Argentinas, lo que es la aeronavegación en la Argentina. Aerolíneas la semana que viene va a cumplir 69 años. Y atención porque están pasando cosas. Por una decisión, que hay que ver qué es lo que ocurre, puede llegar a perder millones de dólares Aerolíneas. Va a estar Diego Dominelli, que es un periodista especialista en temas aeronáuticos, y también el futuro de las low cost, que es algo que creo que nos interesa también a todos. Por otro lado, tenemos 2 intendentes electos, Federico Achával y Lucas Gui. Van a cambiar, son 2 distritos, Morón y Pilar, que van a cambiar de signo político, van a entrar a gobernar ellos, partidos que son dejados por Cambiemos. ¿Cómo deja Cambiemos estos distritos? Distritos que le ha bajado infinidad y cantidad de recursos que parece la gente no los vio o no los ve. Y por último, que en realidad es el primer tema, tiene que ver con la salud. En la Argentina la salud es un problemón, ¿sí? Hoy se está recordando el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, y es un gobierno que ha hecho una desinversión en todo lo público, pero en lo que es en materia de salud ya ha recortado, no es más ministerio, recordemos, es una secretaría, que la semana pasada te contábamos como quien era el secretario de salud por una decisión y una controversia con el presidente renunció, el señor Rubinstein. Pero claro, uno ve todo esto, ve el tema del HIV y lo llevó también al presidente electo, Alberto Fernández, a hablar del tema. Lo hizo por la red social Twitter, que dijo: el Estado va a volver a asumir su responsabilidad en respuesta al HIV, asegurar el tratamiento, expandir el testeo, ampliar la distribución de preservativos, financiar la investigación y garantizar la ESI. Compromiso y decisión política lo hace en este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Así que vamos a recibir a nuestro primer invitado. Está con nosotros un ex viceministro de Salud. Hay que decirles que él es un médico sanitarista y que obviamente tiene opinión sobre todos estos temas porque los viene abordando. Tiene un medio donde difunde la información y está sacando ahora un documental. Va a estrenar un documental ahora en el mes de diciembre. El documental se llama La insubordinación de los privilegiados. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Es un placer tenerte. Muchas gracias. Bueno, Día Mundial de la Lucha contra el HIV, un gobierno que en materia de salud ha hecho un desastre, ¿no? Sí, la verdad que hizo un desastre. Nosotros hablamos habitualmente del HIV y de las vacunas como una de las grandes cosas que este gobierno ha dejado de lado, y yo digo, incluso eso fue lo que más priorizó. Lo que mejor intentó hacer este gobierno es HIV. Por ejemplo, hoy tenemos un aumento en la tasa de transmisión de enfermedades de transmisión sexual. El HIV es una de ellas, pero la sífilis hoy está quintuplicando la tasa de transmisión de lo que había hace unos años. Sífilis, una enfermedad que tiene un diagnóstico facilísimo y se cura con penicilina. Tenemos casos de sífilis congénita, es decir, de bebés que nacen... Perdón, y muy prevenible, ¿no? Total, se previene con preservativos. Ahora, lo que sucede es que el preservativo ha aumentado 450% su precio y el Estado ha dejado de comprar preservativos. De comprar más de 21... Es decir, ya no compra preservativos. La última compra que hay, no hubo en todo este año, y está entrando una compra de 170.000 preservativos. Antes compraba 22 millones de preservativos. Gastaba 3 millones por mes de preservativos. Distribuía, todo el mundo tenía acceso a los preservativos. Hoy no distribuye el Estado y comprarlos tuvo un 450% de aumento. Están 150, 160 pesos la caja de preservativos. Es decir, hay mucha gente que no puede acceder a los preservativos. Toda la gente que se contagia de VIH es porque no usó los preservativos. Y tenemos aumento de otras enfermedades de transmisión sexual. A eso al VIH hay que agregarle. No hay muy pocos test para hacer el control. El control del test es muy importante porque te garantiza que si el tratamiento no está bien y uno ve la carga viral que aumentó, hay que cambiar el tratamiento. Entonces es muy importante para el seguimiento. Han faltado muchas veces medicación. Digo, Bueno, eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo está el tema de la droga, de entregar, digamos, a las personas que están infectadas por el HIV
porque hasta el gobierno anterior se entregaban las drogas normalmente, no había quejas, podía haber, digamos, por momentos circunstanciales, digamos, subas o bajas, pero digo, este gobierno lo ha cortado directamente. Sí, no cortó la previsión de medicación, eso sería mandar directamente a morir a mucha gente. Lo que hace es, hay veces que faltan medicaciones, y cuando uno le cambia el tratamiento a una persona que viene con una droga A y viene respondiendo y la cambia a una B, aumenta la chance que tenga resistencia. Entonces, no solamente es que le cambie la medicación, sino que le aumenta el riesgo que después fracase el tratamiento, con lo cual no se debe hacer. Y es muy fácil saber, esto es una cosa que hemos hecho muchos años nosotros, uno sabe qué cantidad de pacientes tiene, hay estudios en el mundo que dicen qué porcentaje de medicación se utiliza, entonces uno va teniendo un stock crítico, cuando llega a la reserva tiene que tener una compra nueva. Si no lo hacen, y como pasa con este gobierno, que estamos consumiendo las reservas, de pronto nos quedamos sin, y de un día para el otro alguien va a buscar la medicación, en vez de darle por un mes, le dan por una semana, y la semana siguiente tienen que cambiar la medicación. Eso es un trastorno, es grave, produce enfermedades y hace que tengamos aumento de la tasa de contagio perinatal, muchísimas cosas que no deberían suceder, algo que está reglamentado, que en el mundo se sabe que Argentina fue un modelo. En el 2015 vino la ONU-SIDA a Argentina a felicitarnos por el programa que teníamos. Ahora, uno parece, ¿no?, que habla de estas cosas y dice, Argentina no tenía controlado, ¿cómo es que llegamos acá? Ahora, cuando uno cuenta que en la Argentina hay 61 casos de sarampión, yo no sé, parece hasta peor todavía, ¿no? Mirá, 61 casos son los publicados el lunes de la semana pasada, el viernes tengo la información, son 72. Con lo cual, están creciendo 11 casos en una semana, es decir, estamos en plena espiral creciente de sarampión. En este contexto, renunció el responsable de la cartera sanitaria nacional. Vos hablas de 72, lo cual en una semana es muchísimo. Es muchísimo, peligro, ¿no? El aumento. Digo, ¿son cifras oficiales? ¿Cómo no? Son cifras reales, no la publicó la Secretaría, porque no hay autoridad sanitaria. No hay nadie para... Claro, no hay secretario. No hay nadie, entonces no hay nadie que pueda, teniendo la información, que haga los comunicados, que llame a un comité de crisis con todos los especialistas del país y defina una política. Y lo grave, y esto es muy raro, estamos teniendo casos en adultos. Esto es grave, ¿por qué? Porque no son solamente los niños chiquitos que no se vacunaron, sino que adultos que no se vacunaron bien en algún momento de su vida, con lo cual aumenta mucho la población que hay que vacunar. Y no alcanzan las vacunas que este gobierno compró para vacunar a toda la población. Hay que hacerlo ya, hay que comprar las vacunas que hacen falta y salir a vacunar a toda la población argentina. Y es una decisión política muy fuerte, con un gasto importante. Que ya lo debería haber hecho el gobierno. Hace 2 años, pero ahora hay que hacerlo porque ya estamos viendo los casos. Bueno, Argentina supo ser, y no hace mucho tiempo, modelo en el Plan Nacional de Vacunación, ¿no? El calendario que se le llama. Eso me parece que quedó... ¿Cómo está eso? Bueno, las vacunas oficiales son las mismas. Lo que sucede es que, por ejemplo, en antimeningococo casi no hay, pero de las que hay, la tasa de cobertura es muy baja. Esto quiere decir, para que la vacuna le llegue a la gente, no solamente alcanza con que el ministerio las compre. Después tiene que tener operativos. La distribución, claro. Claro, tiene que tener promotores de salud, trabajo comunitario, todo eso el Estado lo desfinanció absolutamente. Compró las vacunas en algunos casos, pero no le llegan a la gente. Esto lo digo porque hay tasa de cobertura oficial en regiones del conurbano de la dosis extra que se dio para intentar evitar esta epidemia, que están en el 35 y 40%, cuando tiene que estar siempre arriba del 95%. Es decir, está tan mal aplicada la política que es casi ineficaz, es como si no las hubieran comprado, porque la verdad que si no las aplicás, ¿de qué nos sirven, no? Esto que decíamos, que mencionabas, ¿no? Es verdad que estamos hace poco más de una semana sin autoridad sanitaria, ¿no? Con la renuncia de Rubinstein por esa controversia que se generó por el tema del aborto. ¿Puede seguir funcionando la cartera? Sí, está bien. Faltan 9 días para que cambie el gobierno. Digo, ahora, ¿cómo se maneja? A mí me parece una irresponsabilidad impresionante, histórica. Yo no recuerdo haber leído alguna vez que haya pasado que no haya autoridad sanitaria. Porque tenemos este caso de sarampión en proceso de epidemia y ayer en Paraguay está dando la alerta sanitaria porque hay una epidemia de dengue muy grave en Paraguay, en Brasil también. Podemos tener una epidemia de dengue creciente en este momento y no hay nadie que nos diga qué están haciendo con el dengue, qué campaña tienen preparada, si han comprado el material necesario para hacer una campaña. Obviamente, históricamente en octubre comenzaba la campaña contra el dengue, ¿no? No están ahora. No hay nada y no tenemos los insumos para hacerla. Es decir, el 10 de diciembre las nuevas autoridades tendrán que salir a comprar todos los insumos de urgencia y el 11 empezar a ponerlos en la calle. La verdad que es de una negligencia impresionante, que se cobra vidas. Digo, esto cuando hablamos de salud, uno puede especular con algunas cosas, pero con salud no se puede especular. Y además que son cosas que sabemos todos los que nos dedicamos a la salud. Hay que hacerlas en abril, en mayo. Hay que tenerlas preparadas para que en diciembre ya estén ejecutándose. Cuando cambie el gobierno, las decisiones van a ser las mismas porque son técnicnicas. No son decisiones políticas. Nico, aguardamos un segundito, Sí. Ya volvemos, seguimos hablando del tema salud. Me voy a saludar al señor Juan Enrique, que está con nosotros. Juan, ¿cómo estás, Rodo? ¿cómo va eso? Qué placer, che. Lo mismo, Bien, che. todo bien, todo Bueno, fue una semana donde el presidente electo, Alberto Fernández, viene dando definiciones. Semana a Claro, semana va dando sí. definiciones. Y habló de crecer para pagar.
Claramente, sí. Que es claramente. todo, digo, un lineamiento político, ¿no? Si no se crece, se siguen necesitando dólares. Si necesitas dólares, no podés pagar. Claramente es definitivo que hay que crecer para poder pagar la deuda. No hay alternativa. Y recordemos que el 70% del crecimiento económico es el consumo. Cuando, mira lo que tenemos acá, ¿no? Vos te preguntás qué es este 300. 300 ya Vos me da... también te preguntás. Bueno, hoy, teniendo en cuenta que la nafta aumentó hoy Claro. un 6% más. 300% es la inflación que va a dejar este gobierno. Y claramente, Rodo, hay ganadores y perdedores. Si vos estás en tu casa, vos te preguntás, ¿gané o perdí? Si tu salario en el año 2015 era... Yo perdí. Vamos a ver la gente, ¿no? Si tu salario era el salario del 2015 era de 20.000 pesos, hoy debería ser, si siguió el 300%, de 80.000 pesos. O sea, ahí Claro. solamente sacás la cuenta. Para que parar, ¿no? Digamos. Claro, vos decís que gané o perdí, claro, me ajustaron o no. Ahora, cuando vos mirás esto, decís, hay ganadores, ¿no? Y los ganadores, vos fijate, cuando vos devaluás, le das ingresos extraordinarios a un sector, agroexportadores. 500%, el dólar pasó de 10 pesos a 65 pesos, 500%. O sea que los agroexportadores ganaron 200% por encima del promedio de la inflación. Cuando vos mirás los bancos, claro, los bancos, con una tasa promedio del 60%, 450%, 150% encima de la inflación. Los bancos le ganaron. Ahora, cuando vos mirás... Bueno, un gobierno que se ha dedicado prácticamente al negocio financiero, ¿no? Otra cosa, digo, que le ha prestado atención. Sí. Lo que sucede es que ahora, terminando el gobierno, haciendo un balance de cierre de año, vemos cómo está la cancha. La cancha la vemos inclinada. Esto es una cancha de fútbol. La cancha está inclinada. Cuando vos mirás tarifas de servicios públicos, y acá lo tenés, mirá, energía y gas, 1.500%, están 1.200% encima de la inflación. Eso es clarísimo. Vos mirá los balances de las grandes energéticas, tienen esos resultados. Perdón, Juan, y con la gran mentira que venían diciendo que perdían, lo cual no es verdad, digamos. No, habían mirá compensado. los balances. Esto es una cancha, Rodo, mirá. La cancha está inclinada. Vos la ves en tu casa, está inclinada. ¿A quién están llenando de goles? Vamos un poquito, mirá. Acá lo ¿A tenemos. quién llenaron de goles? Acá está. El salario. El salario de cualquier laburante, también podemos hablar de jubilados, 165% es La la mitad. recomposición. Claro, claramente comparándolo con la inflación del 300%, nosotros, Rodo, vos, yo, los trabajadores, los jubilados, estamos perdiendo con respecto a la inflación. Cuando vos mirás, vos decís, ahí vos hablabas de la deuda, ¿no? Sí. Vos decías, ¿cómo salimos de este tema de la deuda? Y claramente, no es ajustando, viste que los economistas liberales dicen, hay que ajustar, no se Ya puede... porque la duda siempre es, digamos, un país que está prácticamente parado, la industria parada, claro. digamos, que necesita volver a generar. ¿Cómo haces? Porque la deuda hay que pagarla. Sabés que la pregunta es, no es ajustando, es, acá está, por abajo, es con los laburantes, con el consumo. Ahora, cuando vos ajustás la economía estando en recesión, como es el caso de Argentina en este momento, o como fue en el año 2018, te pasa lo que ya pasó. Esto ya tiene experiencia en otros países. Cuando vos mirás lo que es Portugal en 1999, quiso ajustar estando en recesión por recomendación del Fondo Monetario, aumentó el desempleo, la pobreza y el endeudamiento, porque si vos ajustás, se te cae la recaudación, se te cae el PIB, se te cae todo, necesitas pedir más guita. Lo mismo le pasó a Grecia en el año 2010, lo mismo le pasó a Ucrania en el año 2008. Claramente no es ajustando, por eso Alberto es muy claro. Alberto dice claramente no va a ajustar, va a hacer que se incremente. O sea, recomponer el salario y las jubilaciones para que crezca el consumo. El consumo es el 70% de la actividad económica. Si hay consumo, hay actividad económica. Recordemos que Keynes en el año 1929 hizo una entrevista radial y le recomendaba a las amas de casa que consuman, que no restrinjan el consumo. Ahora, para cerrar un poco este pase, vamos a la tercera imagen, tiene que ver con los resultados, ¿no? Yo te mostraba lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri, acá tenés los resultados. El 10% más rico, ahora te lo voy a mostrar después en la cena de fin de año, ¿no? Yo lo decía al principio, que hay una ¿no? diferencia de plata ahí, ¿no? Hay desigualdad. Lo que generó este gobierno con las políticas es mayor desigualdad. El decir más rico se quedó en estos 4 años con el 30,9% de los ingresos. Acá hablemos de salario. El salario promedio 124.000 pesos, pero hay 40.000 argentinos que ganan arriba de los 15 millones de pesos. Ahora, el decir más pobre, los más vulnerables,
se quedaron solamente con el 1,3% de la actividad económica del PBI, de los ingresos de la riqueza, con salarios Lo que promedio, marca la verdadera desigualdad. con salarios promedio de 7.000 pesos. Claramente, el problema de la Argentina es la desigualdad. El problema de Sudamérica es la desigualdad. El problema del mundo, Rodo, es la desigualdad. Bueno, no te vayas, Juan, porque No, quiero por que favor. en la próxima entrada hablemos justamente de lo que vos mencionabas, ¿no? La famosa canasta navideña, ¿no? Porque Sí. uno la canasta navideña, pero generalmente diciembre es un mes de festejos, de cócteles, de encuentros, y toda esa canasta, de cualquiera que uno quiera organizar un asado, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Digo, vamos a hablar puntualmente de esos números. Dale. ¿Eh? Bueno, vamos a seguir con el tema salud y recién estábamos hablando, ¿no? Puntualmente de todos los temas que están ocurriendo, una de las carteras más desatendidas, pero vamos a estar hablando con quienes están ahí, ¿no? En el trabajo del día a día, en los hospitales. Está con nosotros Ludmila Garañaz, que es instrumentadora quirúrgica, es licenciada en enfermería y es del Hospital Gutiérrez. Está Gustavo Lerrer, que es delegado de ATE, bioquímico del Hospital Garrahan. Y también Antonio Barrera, que es ex enfermero del Hospital Posadas. Gracias a los tres por estar acá. Bueno, ¿qué se ve, digo? Porque instrumentadora quirúrgica. Sí. Llegás al quirófano, ¿faltan cosas? Y hay un déficit, hay un déficit de material en todos los hospitales. La verdad que la política sanitaria que hizo este gobierno fue pésima y fue afectando a los diferentes servicios. Tanto a los quirófanos, falta de personal, falta de insumos en varios hospitales. Y también en la consecuencia de las salas, cierre de servicios, como pasa en el Hospital Borda. Claro, porque personas que se van o la reemplazan. No, persona que se jubila, se hace directamente un concurso, pero entra todo en un tema burocrático para poder recuperar la partida, pero hay hospitales como el María Ferrer, que por ejemplo tiene déficit de instrumentadora y sin embargo están pidiendo partidas y no se las asignan. O sea que se acomodan con el poco personal que tienen, con la escuela de instrumentación, hay escuelas que van en algunos hospitales municipales, y bueno, y con en algunos casos permiten ad honorem, en otros hospitales no, por un tema de un seguro, ¿no? Que tiene que tener el profesional para poder ejercer. Gustavo, ¿cómo es esto que yo le preguntaba a Ludmila, ¿no? El día a día, digo, ¿no? Debe ser complicado, porque uno se pone a ver. Los hospitales sabemos que generalmente van las personas de menores recursos y que muchas veces tienen que pedir turnos y que son turnos larguísimos y cuando llegan capaz que ya no está el profesional, digo, Mira, lo que vos estuviste marcando recién se refleja en el hospital. El hambre se refleja en el hospital. Vuelven a haber enfermedades características de la pobreza, ¿sí? Los chicos vienen desnutridos, vienen mal comidos, los chicos no se quieren ir del hospital porque en el hospital comen y fuera de la casa no. Y después el día a día, por ejemplo, ahora que empiezan los calores, en el hospital estamos en un conflicto en donde las instrumentadoras quirúrgicas están planteando el arreglo de los aire acondicionados de los quirófanos. Si no se arregla... básico, digamos, es una cuestión básica. Básica. No los arreglan y operan con las puertas abiertas, lo cual no tiene nada que ver con la salubridad y el... Es una cuestión de asepsia también, ¿no? Total. Entonces, y además, si vos te cambiás con el camisolín, con la pechera de plomo por si hay radioscopía, se llegan a dar temperaturas de 30 grados, 32 grados, el chico puede llegar a tener 35 grados, Por eso, pues repasemos, todo en un contexto sin aire acondicionado, sin con aire la puerta abierta. Digo. Y nosotros, antes de salir al conflicto, de plantear que no se podía entrar, planteamos que se arregle. Nos contestan las autoridades del centro quirúrgico que hace 2 o 3 años que están reclamando que se arreglen. O sea, hace 2 o 3 años que está esta situación. Se dijo basta y hasta que no arreglen los quirófanos, porque hay 5 solamente que tienen aire acondicionado y en el hospital hay entre 18 y 20 quirófanos, ¿sí? Entonces no se puede trabajar, además tampoco en el quirófano se encuentra el mecanismo para hacer que los gases anestésicos vayan fuera del quirófano, con lo cual tenés una atmósfera que muchas veces esos anestésicos son teratogénicos
Y junto con eso también tenemos el problema de que también estamos en conflicto, que mañana viene una inspección del Ministerio de Trabajo que es de radiología, que es de 3 equipos de radiología, hay uno solo que anda y mal, ¿sí? No se compran los elementos para estar protegidos, y esta es la situación que hay. Entonces... Bueno, ni quiero saber, como habló recién con Nicolás, el tema de que, punto número 1, digo, ¿no? Hace más de una semana que estamos sin autoridad sanitaria. O sea, hoy vaya a saber quién toma las decisiones ahí adentro. Bueno, sí, el otro día nos plantearon lo mismo, pero para una autoridad sanitaria que va para atrás, la verdad que mucho no se nota. Claro. Porque todo lo que han hecho es para reventar la salud pública, ¿sí? Para bajar nuestros salarios, ¿sí? Y para no tomar el personal que sea necesario. Evidentemente lo que se hace falta es mayor presupuesto para salud, que se tomen los trabajadores que se tienen que tomar, que los salarios que tenemos... Sí, sean un poco más acordes, ¿no? Las instrumentadoras, como dice ella, sobre todo las de reciente ingreso, cobran salarios de 35.000 pesos. Déjame que le pregunte a Antonio. Sí, 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 Antonio es ex enfermero, podemos decir, del Hospital Posadas. ¿Hasta cuándo fuiste enfermero ahí? Soy ex enfermero, pero no por voluntad propia, sino porque las autoridades decidieron despedir a 1.300 trabajadores en el Hospital Posadas. ¿Eso fue cuándo? La sangría empezó apenas empezó este gobierno, a partir del O sea, 2016. desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri hasta Entraron hoy... a 680 compañeros y después de ahí en más siguieron hasta la cuenta de 1.300 trabajadores. Los despidieron. ¿Reemplazaron? Reemplazaron, pero con contratos basura. Y no todos. O sea, más allá de la falta Es decir, de... los contratan, pero como monotributista, ¿no? Como monotributista, pero más allá de eso hay servicios que no se abrieron. Por ejemplo, cirugía cardiovascular infantil, que teníamos antes y ya no está. Y muchas otras especialidades que ya no están. Servicio como salud mental, donde despidieron a más de 10 psiquiatras, quedaron más de 1.000 pacientes sin atención. Así que, por eso. Y ahora, este gobierno, esta actual dirección está tomando gente con esos tipos de contratos cuando nosotros estamos listos para volver. Ahora, tiene, digamos, ¿es legal esto que hacen de tomar, digo, porque sería como una, digamos, una contratación de servicio lo que hacen, pero, digamos, la persona contratada tiene todas las coberturas que tiene una persona, digo, porque, ¿se acuerdan cuando pasó con el oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el de guardia de tránsito, que ahí nos dimos cuenta que había un montón que era monotributista y que obviamente no tenían los mismos beneficios ni estaban cubiertos como los que eran empleados formales? La planta de trabajadores del Hospital Posadas, más o menos solo el 10% de los trabajadores son de planta permanente. El resto tiene contratos basura y contratos que no son de un año. En el caso mío me despidieron con 20 años de trabajo. O sea, hay toda una tradición en un estado negrero. El mismo estado contrata de esta manera. ¿Y qué me imagino que desde ATE hacen, digamos, y lo manifiestan y todo? ¿Son recibidos por las autoridades? A veces sí, a veces no, pero igual cuando nos reciben, niegan, dicen que no es cierto. Cuando vos podés venir, te invitamos a que vengas a ver los aparatos de rayos que no funcionan. Por eso hay una inspección mañana por las denuncias que hicieron los compañeros de la Asociación de Profesionales, de cómo están las condiciones de bioseguridad, ¿sí? Ahí, por ejemplo, para que te des una idea, los técnicos de rayos utilizan dosímetros, que son los que van midiendo la exposición a la radiación. Sí. Una vez un compañero se fue de vacaciones y dejó el dosímetro. Y cuando hicieron el cálculo en cada dosímetro de cuánto era la exposición, el compañero que había estado de vacaciones estaba igual o mayor que muchos de los compañeros que habían estado trabajando. O sea, quiere decir que cualquier cosa están midiendo. Y eso es lo que te dice si te estás protegiendo bien o te estás protegiendo mal. Entonces, obviamente... Vos estás en el Garrahan, ¿sí? Sí. Y Ludmila está en un hospital Ricardo Gutiérrez, digamos que uno dice, hay chicos ahí, tengan un poco más de compasión. Totalmente, si pero bueno, igual tenés que ver lo que es el presupuesto. El presupuesto que nosotros teníamos
y nuestros insumos con los que trabajamos, muchos están dolarizados. Son repuestos de equipos que son importados, algunos reactivos que no se hacen en Argentina, y el presupuesto subió en términos nominales un 10, un 15%. ¿Y el dólar cuánto se fue en el 2018? Al doble. Entonces, todo eso, ¿cómo se compensó? No se compensó. Claro, no se compensó. Entonces, ni en la parte salarial, ni en la parte de insumos. Entonces, ¿qué se hace? Se va vaciando, se va vaciando, se va vaciando, y después, cada día, te encontrás con peores condiciones de atención. Gracias a los tres por haber venido, ¿eh? Y vamos a seguir con el tema salud, pero antes quiero contarles algo que pasó y que tiene que ver con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Y por qué hacemos esto de seguridad, salud? Miren, Patricia Bullrich dicen que deja una bomba, es un artículo de página 12, o aparentemente están alertando que no tendría la plata para pagar los sueldos. Recordemos que ella se despide ahora el 10 de diciembre también de la conducción del Ministerio de Seguridad y aparentemente las cuentas están comprometidas que hasta el pago de sueldos corre riesgo a partir del mes de febrero próximo. Entonces, ahí recién nos decían el compañero de ATE nos decía justamente eso, guarda con el tema sueldos, el ente cooperador que se encarga de financiar los pagos salariales, contrataciones y gastos corrientes en la cartera de seguridad, advierte sobre el rojo fiscal que tiene el organismo. Informamos la grave situación financiera, alerta a la misiva que señala un déficit de entre el 18 y 16 millones de pesos. Ese es el déficit que estaría teniendo la cartera de seguridad, cartera que conduce Patricia Bullrich. Y recién nos comentaban en materia de salud lo que está pasando, digo. No sé si corre el mismo riesgo, pero me da la sensación que el gobierno se va, y ahora vamos a hablar un ratito con intendentes electos, y se están encontrando, vaya a saber con qué. Si va a tener plata para pagar los sueldos, no de febrero, de diciembre. Y en materia de salud, es muy, pero muy sensitivo esto, Nicolás. Sin duda, sin duda. Los trabajadores son la enorme mayoría del impacto en la salud. Y estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires, pero en todo el país también, una gran dificultad para poder conseguir que los pediatras vayan a trabajar a los territorios, que se cubran las guardias, porque los salarios son muy malos, las condiciones laborales son muy malas, y eso hace que los trabajadores de la salud les esté costando querer agarrar un trabajo en el sector público, aún a pesar de su vocación. Y esto es una cosa que es mucho más grave que falten vacunas o falten medicamentos. Lo más importante es que estén los trabajadores. No se reemplazan los trabajadores, por lo que estábamos viendo recién, o los reemplazan de una manera bastante delicada, ¿no? Sí, uno lo ve cuando ve lo que está pasando con los residentes en la ciudad de Buenos Aires. Que tuvieron una manifestación hace pocos días, ¿no? Claro, y uno lo que ve, lo que sucede en una manifestación es así. Hay una ley, los residentes son los profesionales de la salud, residentes y concurrentes, profesionales graduados, ya recibidos, que hacen un trabajo en servicio en el cual se forman y se especializan. Es un trabajo con muchísimas horas. Tienen una ley que los rige, pero es una ley muy vieja que, por ejemplo, hay trabajos de 24 horas de corrido. El gobierno de la ciudad hace un cambio de la ley inconsultamente que empeora sus condiciones laborales. Entonces los residentes salen a marcha y los reprime el gobierno. Y ahora hubo una manifestación masiva y hay paros en todos lados, porque los trabajadores están por ahí trabajando 24 horas, el día siguiente tienen que volver a trabajar, entonces son 36 horas de trabajo continuo y están cobrando 80 pesos la hora de trabajo. Es muy difícil, entonces ahora la gente no quiere ir, o está yendo menos gente a trabajar en el sector público, a hacer las residencias, que son lo más importante del sistema de salud. Y cobran menos que el personal de más de casa. Sin duda, trabajan muchas horas, además hay gente que tiene que atender a una persona en salud, no habiendo dormido, hace un día y medio. O sea, es realmente crítico lo que sucede. Pero esto lo empeora el gobierno con la ley y lo que termina poniendo es que los profesionales de la salud no quieren ir al sector público. Entonces, cuando hablamos de que no se reemplazan porque el Estado no asigna las partidas y además porque hay un maltrato laboral tan grande que es como el Estado funciona cada vez peor. Es una decisión deliberada, ¿no?, que funciona cada vez peor. Recién cuando hablamos con Juan Enrique de Economía y de los aumentos, ¿no? Ahora vamos a hablar de la canasta navideña. Fíjense que otro de los ítems, si quieren, que más ha aumentado durante el gobierno de Cambiemos son los medicamentos. Los medicamentos aumentaron, la cifra cercana a un promedio del 500%, ¿no? Si por encima de la inflación, hay gente que tiene que dejar o regula, digamos,
hay como una automedicación en la cual la gente dice, bueno, tengo que tomar 2 veces, toma una. Totalmente. O parte la pastilla por la mitad, o decide solo cuál de las pastillas no va a tomar. Esto con los jubilados es gravísimo. Claro. Porque además el PAMI hasta el 2015 cubría casi la totalidad de los medicamentos gratuitos para todos los adultos mayores, y de pronto pasó a cubrir solo 4, algunos de las personas, y quedaron millones de adultos mayores muy medicados, lamentablemente polimedicados, y sin cobertura. Esto, la verdad que genera mucho problema en corto plazo y un enorme problema a largo plazo, ¿no? De los tratamientos de enfermedades crónicas, que son la gran epidemia a nivel mundial. Un placer verte, Nico. Gracias por Igualmente. venir. Bueno, y hablábamos con la presentación del tema aeronáutico. El próximo 7, Aerolíneas Argentinas va a estar cumpliendo 69 años, la aerolínea de bandera, y creo que todos la elegimos, creo que es la mejor aerolínea que tiene nuestro país. Con todos los problemas que ha tenido en todo esto, Diego Minelli es periodista especializado en temas aeronáuticos. Diego, placer verte. Lo mismo, Rodo, gracias por la invitación. No, bueno, 69 años Así es. y con atención, porque hay un tema muy complejo de que por una decisión, Sí. Aerolíneas puede llegar a perder millones de dólares de ingreso. Y el país. Y el país, obviamente, bueno, Claro. ni hablar. Exacto. Ahora, tiene que ver con una decisión política, creo esto. Absolutamente, es así, Rodo. Y esa decisión política se tomó hace un año atrás, la tomó el ya renunciado oficialmente por un comunicado de la empresa, el CEO Luis Malvido, que hace año y 2 meses atrás, cuando llegó al comando, si se quiere, de Aerolíneas Argentinas, anunció que la renovación de la flota de largo recorrido, o sea, los aviones que hacen las rutas de Miami, Nueva York, Roma y Madrid, bueno, no se iban a renovar o reemplazar si no había un acuerdo con los gremios, ¿no? Entonces, ese fue el condicionante que, en mi humilde entender, lo condicionó siempre. Porque no fue que trajo aviones y después nos sentamos a hablar cómo Claro. hacemos la operatoria. Empezó por donde no Bueno, había que empezar. Recordemos que una de las rutas que primero se dio este gobierno, que tiene que ver con las líneas, digamos, de largo alcance, como vos Exacto, decís, sí. es Barcelona. Tal cual. Algo que nadie se lograba explicar, cómo Guillermo Dietrich entrega una ruta como Barcelona, que era una, digamos, que no es que viajaban los aviones vacíos justamente, ¿no? No, para nada. Bueno, la cuenta que veíamos, ¿no? Acá en pantalla de unos 90 millones de dólares aproximadamente, es que, con el avión, con los 2 Airbus 340 que se van a ir de Aerolíneas Argentinas, si es que no se revierte, Claro. porque es reversible. Si el nuevo gobierno no toma otra decisión, claro. Exactamente. Bueno, se van a perder, si se deja de volar una de las frecuencias de las 2 que se está volando a Madrid, se pierden anualizado 90 millones de dólares por frecuencia, solo en pasajeros. A eso le tenés que sumar la carga, Sí, que, a ver, pescado, flores, todo eso, te está dejando aproximadamente, no es número oficial, porque no se puede acceder todavía a esa información, te deja $2 o 2 euros de ganancia por kilo de carga transportada. además, en un negocio tan finito, ¿no? Porque, a ver, Obvio. contémosle a la gente que la aeronavegación no es un negocio que deja, los márgenes son muy pequeños, digo, ¿no? Tenés más o menos el 3% o el 5% de ganancia cuando lo tenés en la industria aérea. Esto es en todo el mundo. Bueno, hay también por estas horas grandes interrogantes, no solamente en función de esto que estábamos contando, sino, Las low cost. El mercado low cost, el modelo low cost, está empezándole a llegar los problemas que tuvieron Avianca Argentina, que si querés es uno de los, si nos queremos, qué sé yo, poner un poquito irónicos, Sí. es uno de los éxitos de la revolución de los aviones. De Guillermo Dietrich, ¿no? Exactamente, Tiene o sea, mucho- yo no sé si hay en Nosotros el decimos mundo... o sea, Rodo, irónicamente decimos éxitos, porque Bueno. la verdad que lo de Guillermo Dietrich ha sido bastante papelonesco. es que yo no sé si hay en el mundo un récord de estas características, de que durante 2 años o 1 año y medio se fundara una empresa muy cuestionada, con causas judiciales iniciadas y que están en trámite, que empezara a volar creyendo que iba a ser digamos, el mascarón como de proa Sí. de esta administración, que era Avianca Argentina. Claro. Bueno, porque además por el vínculo con la familia presidencial. No,
no pasó absolutamente nada No, de eso. Recordemos, si hagamos un poco de memoria, la operación entre Avianca y Argentina fue cuando le compra la empresa a la familia Macri, Exactamente. que ahí empieza a operar en el mercado argentino. Claro, primero se hacen las audiencias Perdón, que duró públicas. nada la compañía Avianca. ¿Cómo? Que duró nada la compañía. No, duró nada. Y era realmente, en términos de servicio, habían hecho algo muy interesante, que era unir destinos de 500, 600 kilómetros. Por ejemplo, hacía Mar del Plata, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Reconquista. Llegaba al norte de la provincia de Santa Fe, que es la más larga de la República Argentina. Bueno, pero hubo una doble vara en beneficiar, por ejemplo, a Flybondi y perjudicar, entre comillas también, a Avianca Argentina por muchas variables. El primer cimbronazo de la revolución de los aviones ocurre posterior a que se desregula la tarifa mínima, que te desfinanció todo. Entonces, Andes, octubre de 2018, tuvo que devolver 4 de los aviones que había incorporado en esta revolución. Estamos a 9 días del recambio presidencial, Sí. obviamente cambio de autoridades en los organismos oficiales, que el aeronáutico tiene los suyos, Exacto. y aerolíneas también, digamos. ¿Hay nombres ya para esto? Hay nombres porque ya se conocieron a partir del viernes de la semana pasada los nombres de el presidente electo, Alberto Fernández. El equipo de Alberto Fernández está encabezado por Gustavo Ventura, que es político, es hombre del sur, Sí. tiene extracción aeronáutica, ya hubo rondas de reuniones con gremios aeronáuticos precisamente en función de esto. Se sumó a Gustavo Ventura también Sergio Mastrapascua, que es también de extracción política y con un costado sindical. Entonces, este armado es el que sí ya definido. oficialmente es el de Alberto Fernández. Todavía está en una serie de negociaciones todo, porque bueno, es una coalición política que también incluirá resoluciones durante esta semana que, bueno, se desencadenarán cuando Alberto Fernández mismo indique quién será el CEO de Aerolíneas Argentinas, porque también hay hombres de Cristina Fernández de Kirchner y mujeres de Cristina Fernández de Kirchner que están en el entramado aeronáutico para definir los nombres que, bueno, van a comandar Aerolíneas Argentinas, y no es menor en qué sentido. O sea, el cambio de paradigma que se va a venir es ineludible y es saludable para la aviación argentina, no solamente para aerolíneas, porque protege la aviación nacional y no favorece a los intereses de las transnacionales y de empresas extranjeras que se fueron quedando durante estos 4 años. Volvemos al caso de Barcelona, con la empresa Level del grupo Iberia y British Airways, que agarró la ruta de Barcelona porque fue entregada. Claro. Gracias, Diego. Gracias a vos, Rodo. Bueno, y vamos a hablar ahora sí, ¿no? De lo que se viene, digamos. Estamos comenzando un mes. A ver, ya comenzaron algunos los cócteles, los encuentros, y ya, obviamente, en la familia, las reuniones de ahora del fin de semana, te pones a hablar, bueno, dónde pasa la fiesta, la casa de quién vas, y te encontrás con qué. Con qué hay que armar la comida ahora, ¿no? La famosa canasta navideña. Señor Juan Enrique está nuevamente con nosotros. Vamos a hablar de números. Estamos en diciembre. Lo que sí, Es un como vos mes. decías recién, faltan 9 días para el recambio presidencial. ¿Te puedo decir, Rodo? ¿Te lo puedo decir, por favor? Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó, es Lo verdad, peor- es verdad. Hay motivos para brindar, claramente, ¿no? Lo que sí, esta canasta que te voy a mostrar tiene un contenido desigual. Claramente te voy a mostrar que hay 2 tipos de menúes, digamos. Hay uno más accesible. Y Uno premium Y uno otro- premium, claro. Uno veces uno. Acá tenés la entrada, ¿no? Yo te lo comparo con el año 2018. Mirá qué buena foto, ¿no? Vitel Toné, el pelleto, estamos hablando de 320 pesos el kilo. Alcaparras o aceitunas, ¿no? Pero bueno, el que le fue bien, el sector energético. Se da el gusto, fin de año. El que se dedicó a las finanzas, la especulación le fue bien. Y si no, el trabajador nuestro, tomates rellenos, ¿qué le pone? Arroz, atún. o caballa. Caballa, ¿no? ahora, Claro, sí. claro, ahí está el tema. Mira, yo te comparo, ¿no? Acá tenés las 2 opciones, 2.500 mangos, estamos hablando para 8 personas, ¿no? 2 familias tipo, 4 adultos y 4 menores, Sí. adolescentes que te sacuden la heladera, ¿no? Sí. Fíjate, 2.500 mangos y después tenés el trabajador, el que no perdió el laburo, el que no acompañó la inflación. La entrada, 900 pesos. Al final te va a hacer el número total. Estamos hablando de una cena. Estamos hablando de la entrada. De la entrada y de una cena. Por ¿El eso. 24 o el 31? Estamos hablando de mucho dinero. Más allá que hay motivos
para festejar, lo peor ya pasó. Estamos hablando de mucho dinero, de la desigualdad. 2.500 mangos, 900 pesos. Ahora vamos al plato principal. A ver, ¿no? ¿qué Vamos preparaste? al plato principal. Claro. El cochinillo, el famoso cordero, cochinillo. el chivito. Estamos hablando Sí, de... algunos te dicen 5 horas de cocción. Tenés que sumar. Bueno, pero vale la pena. Le sumaste el carbón a eso, ¿no? Sí, sí, Ah. mira, acá está todo, Ok. está todo hecho, todo sumado. Estamos hablando de 350 pesos el kilo de lechón. 350 mangos, chivito o cordero. Y bueno, si no el trabajador El asado. nuestro se queda con el asado. Te estamos hablando de ensalada, de vino. La diferencia de vino, bueno, acá el que le fue bien, el sector energético, el banco. Y estamos hablando de un vino de 800 pesos. Un champagne, Un tal vez. espumante. En este caso sí merece un espumante, ¿no? Bueno, pero el que Por la le época fue del bien, año. 1.500 mangos un espumante, Claro. 1.200 mangos. El trabajador nuestro se arregla con un vinito, Un tinto, un una, Malbec. una sidra tal vez, También. 300 pesos, 250 pesos un vino. Acá tenés, mirá que le fue bien, 9 lucas y media. Comparado con el año pasado, claro que hay una diferencia, pero 9 lucas y media solamente el plato principal. Es tremendo el porcentaje. de No, aumento, es terrible, el aumento. No, y lo que sucede, la inflación, 55, 60%, la incapacidad de gobernar, la inflación en los alimentos, Rodo. Estamos hablando de alimentos. Argentina se caracteriza por producción de alimentos. Y fíjate el trabajador, 3.500 mangos el asado, un buen vino, ensaladas. Ahí está el tema. Ahora vamos con el postre, Rodo. A ver, ¿qué El preparaste? postre, bueno, mira, confituras. El que le fue Sí, bien, sí. pone todo, pone todo. Mira, confituras, tenés helado, ensalada de fruta, tenés distintas buen pan dulce. manteca de maní, tenés de todo. 4.600 mangos, la diferencia del año 2018 es relevante, como la inflación misma, pero fíjate los números, y nuestro trabajador se queda con la ensalada de fruta. Pero realmente igual las frutas aumentaron muchísimo, ¿eh? Sí. Hay que decirlo. Te iba a decir eso. No hablemos de la banana, ¿no? La banana... Mezclada con la de lata, puede ser, ¿no? Ese Sí, realmente hay motivos para festejar, sí, que hay motivos los hay, para festejar, es verdad, pero hay que mostrar la desigualdad que generó este gobierno con respecto a alimentos. Y cerramos con el brindis. Ya te lo dije, Rodo, ya te lo dije, champagne, buen vino, 2 lucas, una lucas. Ahí pusiste un buen espumante, ¿no? No, y acá tenés de todo. Esto es ABC1. Al que le fue bien. Claro que hay gente que le fue muy bien. Obvio. Hay muchos trabajadores. Mira, te digo un número, 140.000 trabajadores perdieron el laburo este año. Y pueden estar acá. Claro que pueden estar acá, claramente, con sidra. Pero claro que tienen motivo para festejar. Y claro que estamos enojados. Pero mira, 5 lucas y 800 mangos. Te hago el número total. A ver, ¿cuánto da esto? ABC1, una noche. Una sola noche, ABC1, son 21.000 pesos, sí. 21.000 pesos es el promedio del salario de los trabajadores. Y nuestro laburante ¿Cuánto puede da? rajuñar 6.000 pesos. Ahí tenés la diferencia, la Es un desigualdad. montón también igual, ¿eh? Insisto, Para el Rodo, laburante. insisto. Claro que hay motivos para festejar. Placer. Un placer para Gracias, mí, Rodo, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora y vamos a destacar una declaración que hizo José Mayans, es el jefe de la bancada del Frente de Todos en el Senado, que obviamente tiene que ver con este recambio que se está llevando adelante. Dijo Mayans, el vínculo de Cristina con los gobernadores es muy bueno, ¿sí? Y esto tienen porque se ha publicado en los últimos días, bueno, que no era así, que Cristina no tenía buena sintonía con los gobernadores y que esto podría complicar a Alberto Fernández. Bueno, nada de eso es verdad, lo dijo el jefe de la bancada del Frente de Todos. Vamos a hablar con dos personas que yo creo que a partir del 10 de diciembre, si bien obviamente van a celebrar, están ya, ¿no?, viendo esto que se conoce como la transición de dos distritos que eran gobernados por Cambiemos. Uno es Pilar y el otro es Morón. Morón, recordemos, gobernado por el ex marido de la gobernadora, María Eugenia Vidal, y además lugar donde vivía o vive todavía la gobernadora. Bueno, ¿cómo queda? ¿Cómo está la transición? ¿Cómo se está preparando? Federico Achával, Lucas Gui están con nosotros. Bueno, Muy faltan buenas 9 noches. días, ¿no? ¿Cómo vienen? Y en este proceso en el que, bueno, las transiciones son bastante raras y complejas, ¿no? Porque lo cierto es que hasta el 10 de diciembre Cambiemos es el que tiene que hacerse responsable de la salud, de la educación, de la seguridad, de la economía, como hablaban recién, y en los municipios pasa lo mismo. Y lo que nos encontramos es un municipio totalmente desarticulado, que no está prestando servicios, que después de las elecciones, después del 27 de octubre, la emergencia, Soltaron. y la emergencia alimentaria parece no existir en la Argentina y tenemos millones de argentinos en la pobreza que no pueden garantizar un plato de comida. La verdad que a partir del 10 de diciembre justamente creo que las prioridades están puestas en salir a la calle, en tratar de volver a garantizar derechos, en tratar de garantizarles un plato de comida a los pilarenses. Va a requerir mucho trabajo. ¿En el caso de Morón?
¿Cómo estás, Rodo? Buenas noches, gracias por la invitación. El diagnóstico es muy parecido. Yo pongo en números esto que compartía Juan Enrique hace instantes. Morón no teníamos comedores escolares en el 2015, teníamos problemas un montón. Hoy hay 50 comedores comunitarios, 50 espacios en donde nuestras familias, si no contasen con esas instituciones, no tendrían asegurado un derecho tan elemental como es el alimento. 2.500 familias tenemos bajo la línea de indigencia en nuestra ciudad. Tenemos 800 locales que cerraron estos 4 años. Morón tenía 800. Para un distrito es un montón. Imagínate, son a un promedio de una persona desocupada por cada uno de estos locales que cerró, son 800 personas que perdieron la fuente laboral. De un entramado comercial de 10.000 comercios. Morón tiene una potencia muy importante en relación a su tejido comercial. Productivamente estamos muy golpeados también. Una macroeconomía y un gobierno que han sido muy indolentes con la industria, el comercio, el consumo, la producción. Nosotros confiamos con Federico, de la mano de Axel, con Alberto, que otra vez la economía vuelva a estar al servicio de la producción, del trabajo, del consumo, de la integración territorial y de los ejercicios de los derechos más elementales. Comer, trabajar, sanarse, pensar con perspectiva y esperanza en el futuro son derechos de todos. Sí, claro. Quien habló también en las últimas horas es Emilio Monzó, digamos, muy reconocido este último tiempo. Estamos hablando del presidente de la Cámara de Diputados, hombre de Cambiemos, ya parece que no tanto. Muy reconocido, digo, ¿no? Porque creo que todas las bancadas han respetado esta gestión que ha hecho. Hizo fuertes críticas contra el gobierno. Dijo, Macri no superó la grieta y en eso me decepcionó. También dijo, me duele que dejamos un país con la misma confrontación que 2015. ¿Se acuerdan que uno de los caballitos de batalla de Cambiemos era el que iban a terminar con la grieta? También dijo Monzó que el principal error fue con el diseño, fue el gobierno de obsecuente, ya que Macri no se rodeó de gente con legitimación política propia. Es decir, son muy fuertes las declaraciones de Monzó, quien ya sabemos que hace más de un año que estaba distanciado. Ahora, en materia de grieta el gobierno no hizo nada, sino que más bien se la sirvió y la utilizó a gusto y piacere, me parece. No, creo que hubo justamente una estrategia electoral por parte del gobierno de confrontación muy fuerte y eso obviamente sacó de eje la necesidad de implementar políticas públicas en favor de la gente. Creo que después de 4 años del gobierno de Cambiemos no hay un solo indicador ni económico ni social que haya mejorado en la Argentina. Por eso el desafío que tiene Alberto, que tiene Cristina, que tiene Axel y que tenemos todos es justamente ponernos a pensar en una Argentina para todos. Para todos significa garantizando derechos, dejando de lado las diferencias políticas que pueda haber o de pensamiento, pero tratando de marcar un rumbo muy claro en la Argentina vuelva a ponerse de pie. Sí, yo creo que tenemos un desafío que ustedes lo habrán notado en la enorme. campaña, ¿no? El tema de la grieta. Fue muy intenso, pero me parece que la campaña terminó. Nuestras comunidades se expresaron, la democracia puso a cada uno en su lugar. Y hoy el desafío que tenemos nosotros es de construir gobiernos que generen políticas públicas para los 350.000 vecinos en caso de Morón, algo parecido en el caso de Pilar. Tenemos que tender puentes, tener canales de diálogo, saber escuchar, trabajar con mucho compromiso y con mucha humildad. No vamos a gobernar solo para ese sector de la población que confió en nuestra propuesta. Tenemos que ser lo suficientemente capaces de gobernar para el conjunto. Y esto es lo que está planteando Alberto a nivel nacional también, y es el desafío de los equipos de Axel. Yo creo que tenemos en ciernes un desafío enorme de tender puentes, de descomprimir, de volver a mirarnos a los ojos y construir consensos. Seguramente hay muchas cosas sobre las cuales podemos tener puntos de coincidencia. Evidentemente, el camino ensayado hasta acá no ha sido el mejor. Revisemos, pensemos, llamemos a pensar las nuevas políticas públicas, inclusive a quienes no piensan necesariamente en todo igual a nosotros, pero seguramente hay gente capaz, comprometida, idónea, con vocación y que tal vez milita en otra fila. Bueno, ¿por qué no pensar que podemos construir un núcleo de coincidencia, en definitiva, para que redunden en beneficio de nuestra comunidad? Les pido unos minutitos, vamos a la pausa y enseguida seguimos charlando, ¿eh? Ya venimos.